Bienvenidos a otro encuentro del Círculo de Lectura de la Fenomenología. Vamos a continuar donde nos quedamos en el encuentro anterior. Habíamos visto algo del prólogo. Voy a retomar algunas cuestiones para hacer algunas observaciones y seguir justamente en donde nos quedamos. Entonces, rebobinando un poco, lo que Hegel critica fundamentalmente es el modo en cómo se ha pensado la historia de la filosofía hasta el momento, ¿no? Como una serie de noticias o de hechos o eventos que para Hegel lo que hacen es describir la cosa, pero quedándose en su contorno. No se penetra en la cosa misma. Porque la cosa misma se manifiesta para Hegel en su inmanencia, en su interioridad. Entonces, a lo que en alemán se dice Beschreibung, es decir, descripción, a la descripción Hegel le opone lo que sería el concepto. Concepto viene de, bueno, en alemán se dice Begriff, viene del latín conceptus, que viene a su vez de la palabra capio, que significa captar, atrapar. Entonces, a la descripción Hegel le opone el movimiento del concepto, donde la verdad, como fruto del proceso de desarrollo, resulta concebida. Entonces, esa concepción justamente parte de la inmanencia, es decir, de la interioridad de la cosa misma, y no se queda en su contorno. Entonces, de alguna manera, esta crítica sigue siendo válida, si se quiere, con respecto a lo que serían, por ejemplo, no sé, los típicos manuales de historia de la filosofía, donde justamente tenemos este conjunto de detalles exteriores a la cosa misma y no una penetración en ella. Entonces, esas eran... Bueno, vamos a tener que iniciar la reunión de nuevo. Bueno. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos la contraposición entre Beschreibung, es decir, una descripción exterior que no penetra en la cosa misma, y Begriff, el concepto.
La conciencia, cuando conoce, justamente concibe aquello que conoce. De alguna manera es lo que encontramos en el método mayéutico de Sócrates. Donde la verdad es un proceso también inmanente, opuesta a la postura de los sofistas que se mantienen, al menos desde el punto de vista hegeliano, en la exterioridad. De alguna manera Hegel también está criticando una tendencia de la época, que en alemán se dice Konversation, ¿no? Conversación, que eran tertulias diletantes en torno a tal o cual tema para el gran público, que justamente se quedan en la exterioridad de los fenómenos y no penetran en ellos. Sería algo así como, bueno, los gurúes que hay hoy en día de moda, los coaches y todos esos estafadores, que se la pasan justamente haciendo charlas, qué sé yo, entretenidas, diletantes, pero que no penetran en la cosa. Entonces, la verdad, como decía Hegel, habita en el elemento de lo universal. Desde el punto de vista descriptivo, bueno, pareciera que cada parte que uno describe no tiene una conexión necesaria con el resto, y que, bueno, cada parte tendría su verdad en sí misma. Pero no. El elemento de la filosofía, o sea, el elemento de la verdad en filosofía habita en lo universal. Por lo tanto, lo verdadero, volviendo a lo que preguntaba Jessica al principio, es el todo. Es la totalidad en sus distintos momentos y fases de desarrollo. Del mismo modo, vimos en el encuentro anterior una crítica a la hiperespecialización de las ciencias, donde cada vez se estudia de forma más específica, de forma más parcializada, se estudian de ese modo los fenómenos en cuestión. Creo que también le cité a Nietzsche, el concienzudo del espíritu, en el Zaratustra, ¿no? Que es el personaje que estudia el cerebro de la sanguijuela, ni siquiera toda la sanguijuela, sino solo una partecita, el cerebro. Bueno, este modo de proceder, dice Hegel, en filosofía sería contraproducente. ¿Por qué? Porque estaríamos errando con nuestro propósito, ¿no? O sea, no estaríamos encaminados hacia lo universal. Sí, estoy grabando. Por eso dice, la filosofía se encontraría en situación desigual si empleara este modo de proceder, que ella misma muestra que no sirve para captar la verdad. También critica la concepción, que también parte de esta mera descripción, que bueno, ve en las contradicciones un antagonismo maniqueo, binario, estático, entre posturas opuestas. No interpreta que cada una de esas posturas forman parte de la totalidad. Es decir, que son distintos momentos o fases de desarrollo del concepto. Por eso dice Hegel, no concibe la diversidad de los sistemas filosóficos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve en la diversidad la contradicción. Y acá retomamos donde nos quedamos, ¿no? El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta. Es decir, proceso se pasa del capullo,
del ser capullo al ser flor. El ser flor implica no ser capullo. Entonces, podría decirse que el capullo es refutado por la flor. Es decir, es negado y habría una oposición irreductible entre ambos. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí, una falsa existencia de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Es decir, pareciera que estas partes representan la verdad de la cosa cuando en realidad son momentos de la misma. Entonces, esto sucede cuando se confunde la parte con el todo. Recuerden que la totalidad, tal y como la piensa Hegel, incluye una afuera, es decir, es una totalidad abierta. No es una totalidad que contiene de modo cerrado sus elementos. Estas formas, dice Formen, dice en el texto alemán, no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero, recuerden algunos giros hegelianos, el pero, o el famoso parece que, hace una serie de afirmaciones y después agrega el pero negando todo lo anterior. Pero en su fluir, en su devenir, en otras palabras, en su Entwicklung, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, donde cada parte está sistemáticamente conectada con el resto. De hecho, la figura del órgano es muy didáctica en este sentido. Piensen, no sé, en el sistema digestivo, o en el sistema nervioso, o en el sistema reproductor, o excretor, o lo que sea. Cada órgano tiene una forma determinada. Estas son dos categorías de la fisiología, ¿no? Forma y función. El estómago tiene una determinada función y una determinada forma en pos justamente de esa función que cumple. El estómago no puede hacer las veces del corazón y el corazón no puede hacer las veces del páncreas o del hígado, etc. Cada órgano tiene una función determinada en función del funcionamiento del todo, que en este caso es la digestión. Entonces, si una parte falla, va a complicar al resto. Por eso, el todo ya se encuentra en sus momentos de desarrollo, pero no desplegado absolutamente, no plenamente desplegado, pero en cada parte está ahí, como diría Aristóteles, en potencia, ¿no? Dinamei. Entonces, en su fluir, estos distintos momentos de la totalidad constituyen una unidad orgánica. Bien. Entonces, unidad orgánica en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, como les decía. Y esta igual necesidad, acá está hablando de Notwendigkeit, de justamente de necesidad, de algo que es sí o sí. Esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Si una parte del todo muere, el todo también muere. Pero la contradicción ante un sistema filosófico, o bien, en parte, no suele concebirse a sí misma de este modo dinámico,
o bien en parte la conciencia del que la aprehende, no sabe generalmente liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad. Esta unilateralidad es justamente confundir la parte con el todo y quedarse con ese momento como si fuese contradictorio con el resto. Lo unilateral siempre en Hegel es lo falso. ¿Por qué? Porque es una parte del todo, no es el todo como tal. Entonces, cuando Hegel hable de unilateralidad, ustedes ya saben que se está refiriendo a algo que no está desarrollado del todo y que por lo tanto, considerado de esa forma unilateral, no es verdadero. Entonces, la conciencia del que la aprende, es decir, esta contradicción ante un sistema filosófico, no sabe generalmente liberarlo o mantenerla libre de su unilateralidad para ver bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio momentos mutuamente necesarios. La exigencia de tales explicaciones y su satisfacción pasan fácilmente por ser algo que versa sobre lo esencial. ¿Acaso puede el sentido interno de una obra filosófica manifestarse de algún modo mejor que en sus fines y resultados? Este es el modo, como ya les comentaba, ¿no? Exterior de ver la cosa, donde aparentemente lo más importante es el resultado, en desmedro del proceso, o lo más importante sería la finalidad, no tanto los medios. ¿Acaso puede el sentido interno de una obra filosófica manifestarse de algún modo mejor que en sus fines y resultados? ¿Y cómo podrían estos conocerse de un modo más preciso que en aquello que los diferencia de lo que una época produce en esa misma esfera? Ahora bien, cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, es decir, para Hegel todo esto es solo el comienzo. Acá empieza la cosa, está bien. Es importante el fin, son importantes los resultados y demás, pero nos estamos quedando, digamos, en la puerta de la verdad. Lo que hace Hegel en la fenomenología es abrirnos la puerta, invitarnos a pasar y bueno, bienvenidos al laberinto. Él nos da justamente el hilo de Ariadna para poder salir del laberinto y no perdernos. Entonces, es válido eso, lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, que una obra se manifiesta, es decir, se muestra, se presenta mejor en sus fines y resultados, pero el peligro está en concebir que, bueno, eso es todo. Entonces dice que cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, es solo el inicio y nada más, cuando trata de hacerse valer como el conocimiento real, pareciera que ese es el conocimiento efectivo y cabal, como cuando alguien nos dice, bueno, no sé, yo una vez le pregunté a mi viejo, papá, ¿qué es lo real? Y él estaba viendo la tele y agarra y me dice, esto, y agarra así firme el control remoto. El esto, la cosa sensible con la que va a iniciar el capítulo 1 de la fenomenología, pareciera que es lo más real y concreto, cuando en realidad para Hegel, como ya les expliqué en el encuentro anterior, es lo más abstracto de todo. ¿Por qué? Porque está libre de toda determinación, está desconectado del mundo, por así decirlo. Y eso para Hegel es lo menos real de todo. Solo podemos conocer algo en tanto contiene una síntesis de determinaciones.
Y acá está la presencia de Spinoza, que ya decía que omnia determinatio negatio est. Toda determinación es una negación, pero esa negación, como podemos ver con los ejemplos del capullo, la flor, el fruto y demás, es una negación que constituye a la cosa como tal, no que la excluye o la desconecta del todo. Entonces la totalidad del ente presupone una negatividad que le es constitutiva. Entonces, cuando semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del conocimiento, cuando trata de hacerse valer como el conocimiento real, se le debe incluir, de hecho, entre las invenciones a que se recurre para eludir la cosa misma, como decíamos, ¿no?, con respecto a la Beschreibung, a la descripción, eludir la cosa misma, y para combinar la apariencia de la seriedad y del esfuerzo con la renuncia efectiva a ellos, es decir, con todo lo contrario. En efecto, la cosa, atizaje, no se reduce a su fin, como veníamos comentando, ¿no? La cosa no se reduce a su fin, sino que se halla, se encuentra en su desarrollo. Ni el resultado es el todo real, es decir, realmente efectivo, desarrollado, sino que lo es en unión con su devenir, con su desarrollo previo. Por eso, cuando pensamos que esto es lo más concreto y real de todo, estamos confundiendo esto, que es el principio de conocer, es lo que la conciencia, justamente la fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia, es lo que la conciencia capta primeramente y cree que es lo más real de todo, cuando en realidad es lo más abstracto. No puede ver la conciencia meramente sensorial o sensible todo el proceso que hay detrás, por ejemplo, de esta tasa. Por ejemplo, no sé, el proceso de producción de mercancías dentro del sistema capitalista, por ejemplo. Entonces pareciera que, bueno, esto es lo más concreto y real de todo. ¿Es concreto? Sí. ¿Es real? Sí. Pero siempre en conexión con su devenir. Considerada de modo aislado, abstracto, no. Por eso la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo, ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con su devenir. El fin para sí es lo universal carente de vida. Del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad. Es decir, yo tengo una tendencia, una inclinación, pero en cuanto tendencia no es algo que se esté realizando. Una cosa es, por poner un ejemplo un tanto crudo, decir te voy a matar o te quiero matar, y otra es hacerlo. Hay todo un proceso ahí. Entonces, el fin para sí, es decir, considerado en sí mismo, es lo universal vacío, no realizado, no desarrollado, es decir, carente de vida. Del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad. Y el resultado escueto, vacío, simplemente el cadáver que la tendencia deja tras sí. Esto se va a aplicar después a la crítica que le hace Hegel en el capítulo 5, que nos falta bastante para llegar ahí, a la ética kantiana. Kant dice, ni dentro del mundo, ni fuera del mundo existe nada más bueno que una buena voluntad. Hegel le va a aplicar un razonamiento que, bueno, no hace falta ser filósofo en realidad para decirlo, sí para fundamentarlo, que es que, bueno, no se vive de intenciones.
La intención es muy buena, pero en cuanto a intención considerada en sí misma, es vacía. Es lo mismo que nada. Es como que yo quise ser bueno en mi vida, pero no lo fuiste. Es lo mismo que nada. Entonces, asimismo, y acabo de hablar de la acusa limitada, asimismo, la diversidad, esta pluralidad que nos muestran los sentidos, es más bien el límite de la acusa. Aparece allí donde la cosa termina, o es lo que ésta no es. Entonces, la cosa, que siempre presupone una pluralidad, una diversidad, siempre se encuentra limitada, es decir, como ya les expliqué, negada o determinada, en tanto se encuentra en relación estrecha con esta pluralidad. Entonces, lo diverso, lo otro, justamente son los límites. Son, como les decía, determinaciones. Yo me constituyo como tal en tanto no soy ustedes, o no soy esta computadora, o no soy este libro. Y soy profesor en tanto no soy, no sé, médico, biólogo, astrólogo o lo que se les ocurra. Entonces estos límites aparecen allí donde la cosa justamente termina, o en donde esta justamente no es. Esos esfuerzos en torno al fin o a los resultados, o acerca de la diversidad y los modos de enjuiciar lo uno y lo otro, representan, por tanto, una tarea más fácil de lo que podría tal vez parecer. Justamente porque esquivan la cosa en vez de penetrar en ella. En vez de ocuparse de la cosa misma, estas operaciones van siempre más allá. Se ocupan de cuestiones exteriores. Se quedan en, no sé, la mera apariencia de los fenómenos y no penetran en la esencia. En vez de permanecer en la cosa misma y de olvidarse en ella, este tipo de saber pasa siempre otra cosa, es decir, considera una cosa, la describe, pasa a otra, la describe y así. Entonces pareciera que, bueno, lo único que tenemos en lo real es una especie de masa caótica sin mayor conexión. Y bueno, nada tendría sentido, todo sería absurdo, etcétera. Entonces, se sigue pensando desde la exterioridad de los fenómenos, sin captar, como decía, ¿no?, su inmanencia. Este tipo de saber pasa siempre a otra cosa. Y más, a ver, esto lo podemos ver en fenómenos cotidianos. De hecho, las personas en las redes sociales lo que hacen es pasar de una cosa a la otra. Ven una foto de, no sé, una persona, no sé, en paños menores, y de ahí pasan a otra foto de un edificio prendido fuego, y así pasan a otra foto de, no sé, una noticia, y así. Saltan de una cosa a la otra y pareciera que, no sé, nada de todo eso tiene ningún tipo de conexión. Justamente se quedan en la mera impresión concreta y particular, sin captar todo lo que hay detrás. Y algo de esto ya señalaba Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no?, cuando habla de la habladuría. Aunque ojo, a Heidegger se le puede aplicar la hegeliana, es decir, que él se queda en la exterioridad del ser y no a su inmanencia, pero bueno. Al menos en Ser y Tiempo, ¿no? Cuando habla de la habladuría, Heidegger, cuando habla del ser, Sí, el ser, das Mann. El se dice, se hace, ¿no? Claro. ¿Era eso? Sí, ¿O no? efectivamente. Consulta, a ver. Yo, viste, bueno, justo había marcado Oh, la frase, la oración, viste, el efecto, la cosa no se reduce a su fin, sí. sino que se haya
la leíste vos hace un par de oraciones atrás. Ujú. A mí me es inevitable pensar mucho, bueno, vos lo venís nombrando, Aristóteles, ¿viste? Y pienso todo el tiempo en acto-potencia, Ujú. entendiendo, ¿no? Que lo absoluto lo ubicaría en lo potencial. Y que el todo sería todas las partes, ¿no? Todas las fases que están en acto, digamos, pero también incluyen la potencia. Ahora, capaz que es una pelotudez lo que te estoy preguntando, ¿eh? Pero entendiéndolo de ese modo, me pregunto dónde queda la esencia de la cosa. Es decir, a ver si me explico. Yo pienso, ¿no? En un ejemplo bien aristotélico de acto-potencia, no sé, un ser humano, ¿no? Un ser humano que es bebé, se va desarrollando, adolescente, adulto, se muere. Es un cadáver. La esencia ahí, ¿no? Dejó de ser humano. Entonces, en Hegel, ¿cómo sería? No sé si me explico lo que estoy preguntando. Sí. Porque para mí es confuso también. Pero en Hegel, digamos, está esto también de, digamos, lo absoluto sería lo potencial que incluye todas las etapas. Y a su vez, ¿dónde está la esencia de eso? A ver si lo dije mejor Claro. ahora. No, a ver. Cada parte, o sea, lo absoluto se encuentra contenido en cada parte, en términos aristotélicos, Sí, en potencia. ok. El todo desarrollado, que se correspondería con el término aristotélico de entelegeia, entelequia, es decir, realidad efectiva, Ajá, es el todo ya constituido. claro. Es la Sería, potencia realizada, digamos. es el todo en acto, exactamente. Ok, ya iba, ahí va. Por ahí va la mano. Pero sí, captás bien el trasfondo. De hecho, Hegel justamente fue a buscar la enciclopedia de las ciencias filosóficas, Sí. que es lo que le explicaba en la universidad. Cita justamente el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, el capítulo 7, donde dice, se los leo en griego, G de noesis, G kazauté, tu kazautó aristu, kai G malista, tu malista. Es decir, el pensar que es puro para sí mismo es un pensar de lo que es más excelente en sí y para sí mismo. Esta es la traducción de Hegel, obvio. Por eso aparecen estos giros de en sí para sí. Y cuanto más el pensar es puro para sí mismo, tanto más es pensar de lo más excelente. Este es el motor inmóvil en Aristóteles. Entonces sí, como ya les marqué en alguna otra ocasión, eh, si en Kant vemos un influjo más platónico, de hecho él reconoce en la dialéctica trascendental, en la crítica, que el término idea él lo toma de Platón. En Aristóteles tenemos la contracara, justamente en Hegel, perdón, tenemos la contracara aristotélica. Entonces, esta cita de Aristóteles nos muestra la estrecha conexión que hay entre el motor inmóvil y el espíritu absoluto, salvando las distancias entre ambos pensadores, por supuesto. Bueno.
comienzo de la formación y del remontarse, desde la inmediatez de la vida sustancial. Recuerden que todo esto es una propedéutica filosófica, es una especie de preparación que nos va a conducir, y de hecho no solo nos conduce, sino que ya nos encontramos habitando la cosa misma. De lo que se trata es, o sea, la filosofía lo que tiene que hacer es que el individuo capte su propia esencia, que en cuanto a esencia se encuentra en íntima conexión con lo universal. Por eso le decía que en el orden de la conciencia, la esencia es el ser reflejado en la conciencia. Entonces, el comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida sustancial tiene que proceder siempre mediante, es decir, a través de, acá aparece la mediación, mediante la adquisición de conocimientos, de principios y de puntos de vista universales. Solo en lo universal hallamos lo verdadero, ¿no? En elevarse trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, apoyándola o refutándola por medio de fundamentos, aprendiendo la rica y concreta, es decir, determinada, o sea, lo concreto en Hegel siempre es síntesis de determinaciones, la rica y concreta plenitud con arreglo a sus determinabilidades, Bestimmtheiten en alemán, sabiendo bien a qué atenerse y formándose un juicio serio acerca de ello. Ese es el inicio de la formación. Formación pedagógica. O sea, acá hay toda una pedagogía que es muy importante rescatar. Es decir, una cosa es internarse en la cosa misma y captarla en sus distintas fases, momentos, en su esencia y demás. Y otra cosa es quedarse en la exterioridad. Lo que, como les decía, esto hace también a prácticas pedagógicas, donde, bueno, lo que tendríamos que adquirir es, no sé, conocimientos externos que no hacen a la esencia de la cosa, o en el peor de los casos, bueno, pareciera que tendríamos que aprender un par de reglitas y terminar adiestrado de alguna manera. Entonces, este inicio de la formación tendrá que dejar paso enseguida a la seriedad de la vida pletórica, es decir, la vida plena, la cual se adentra en la experiencia. Acá aparece este término que es Erfahrung, en la experiencia de la cosa misma. Entonces, y cuando a lo anterior se añada el hecho de que la seriedad del concepto, que ojo, ya si no se acuerdan de esto, pueden ver el primer encuentro donde expliqué lo que entiende Hegel por concepto y cuál es su diferencia con Kant, por ejemplo. Y también expliqué este concepto importante de experiencia. Cuando a lo anterior se añada el hecho de que la seriedad del concepto penetra en la profundidad de la cosa, tendremos que ese tipo de conocimiento y de juicio ocupará en la conversación el lugar que le corresponde, es decir, su verdadero sitio. Y acá aparece una de las primeras tesis, ¿no? Que dice que lo verdadero es el todo. ¿Cómo aparece? De este modo. La verdadera figura, Gestalt, la verdadera figura en que existe
La existencia siempre es el Dasein, no el ser determinado. En que existe la verdad, no puede ser sino el sistema científico de ella. Y acá aparece lo que Jesse comentaba al principio, ¿no? Entonces está todo sistemáticamente concatenado. Entonces, primera tesis, lo verdadero es el todo como sistema científico. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, Wissenschaft. O sea, la ciencia es la exposición sistemática de este todo, es lo que decía Hegel un poco más arriba. O sea, es el saber en cuanto absoluto, que es el saber que el absoluto tiene de sí mismo, captado en la conciencia. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta, en que pueda dejar de llamarse amor, Liebe, amor por el saber, para llegar a ser saber real, es decir, efectivamente real. He ahí lo que yo me propongo. O sea, acá Hegel nos está dando, nos está diciendo qué se propone él con esta obra. La necesidad interna de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza, en la naturaleza misma de la cosa. Y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. En cuanto a la necesidad externa, concebida de un modo universal, prescindiendo de lo que haya de contingente en la persona y en las motivaciones individuales, es decir, en lo subjetivo, así concebida, la necesidad externa es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura, es decir, se encuentra bajo otra figura, en que el tiempo presenta el ser allí de sus momentos. Acá aparece el tiempo. Es la primera vez que lo nombra explícitamente, ¿no? De ya, en todo el devenir aparece la acción del tiempo. O sea, cada fase o momento en el proceso de desarrollo tiene justamente su tiempo de maduración, por así decirlo. Entonces, la necesidad externa, concebida de modo universal y dejando a un lado las contingencias, es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura en que el tiempo presenta, es decir, en cuanto el tiempo muestra el ser allí, o sea, la existencia o el ser determinado de sus momentos. Entonces, el horizonte de realización o de manifestación de las distintas partes y momentos del todo es justamente el tiempo. El demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por lo tanto, la única verdadera justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que, poniendo de manifiesto su necesidad, al mismo tiempo la desarrollarían. Y hasta aquí llegamos por hoy.